Hallar la función polinómica f de grado 3 que corta al eje x en los puntos -1, 0, 0, 0 y 3, 0 y que además satisface que f en 2 es 24. Sabemos que un polinomio de grado n tiene a lo sumo n raíces reales. Como nuestro ejemplo f es un polinomio de grado 3, entonces a lo sumo va a tener 3 raíces. Entonces el polinomio f podemos escribirlo en forma factorizada como a por x menos x1 por x menos x2 por x menos x3, donde a es un número real cualquiera menos el 0, y donde x1, x2 y x3 son los ceros o raíces del polinomio f. ¿Qué quiere decir que x1 sea un cero de una función? Quiere decir que si yo evalúo x1 en la función, la cuenta da 0, o esto es equivalente a decir que el gráfico de la función pasa por el punto x1, 0. Esto se puede ver reflejado en el hecho de que si yo grafico la función en un sistema de ejes x e y, entonces el gráfico de la función va a cortar al eje x en el punto de abscisa x1. Si ahora volvemos a leer en ejercicio, entonces vamos a ver que nos dicen que la función corta al eje x en el punto -1, 0, con lo cual nos están diciendo que la función evaluada en -1 es 0. También nos dice que corta el eje x en el punto 0, 0. Entonces nos dicen que la función evaluada en 0 es 0. Y por último nos dicen que el gráfico de la función corta al eje x en el punto 3, 0. O sea que la función evaluada en 3 también da 0. Con lo cual, básicamente, lo que nos están dando en el enunciado son las raíces. Nos están diciendo que, por ejemplo, x1 es 3, x2 es 0 y x3 es -1. Recordemos que el polinomio lo podíamos escribir entonces en forma factorizada, conociendo sus raíces, como x menos x1 por x menos x2 por x menos x3. Entonces ahora nos queda reemplazar en la ecuación los valores de las raíces que encontramos recién. Haciendo esto podemos escribir el polinomio como a por x menos 3 por x menos 0 por x menos 1. Podemos entonces limpiar un poco esta expresión para que quede más prolija, y así tenemos a por x menos 3 por x menos 1, que nos quedaría x más 1. Ahora fíjense que todavía no determinamos el valor de a. Para eso tenemos que usar el dato del problema que todavía no usamos, que dice que la función evaluada en 2 es 24. Entonces hagamos eso que nos dice el problema. Evaluar la función en 2 quiere decir en todos los lugares donde haya una x tengo que poner un 2, y así me va a quedar entonces 2 menos 3 por 2 por 2 más 1. Y ahora puedo hacer algunas cuentas. Entonces, primero, f de 2, dice el problema, es 24. Entonces ya directamente pongo que 24 va a ser igual a por menos 1, 2 menos 3 es menos 1, por 2 por 3. Con lo cual me queda que 24 va a ser igual a por menos 6. O sea que a va a ser igual a 24 dividido menos 6. O sea
que a va a ser igual a menos 4. Y ahora sí, puedo reemplazar en la función el valor de a y con eso ya la determino unívocamente. Y me queda menos 4 por x menos 3 por x más 1. Y una vez que tengo determinada la función, ya tengo resuelto el ejercicio.